ser puntuales, como siempre, vamos a empezar el webinar de esta tarde. Que como sabéis, pues vamos a hablar de cómo optimizar la eficiencia energética de los centros educativos. Y para ello esta tarde contamos con Alejandro Manso, que es arquitecto y miembro de la oficina técnica de Velux España. Y bueno, pues nos va a acompañar esta tarde para hablar de este tema tan interesante que, como sabéis, preocupa sobre todo en principio a los administradores o a las personas que están más relacionadas con las finanzas de los colegios, pero bueno, que en el que yo creo que todas las personas que están trabajando en el colegio pueden ayudar y les puede servir de ayuda este webinar. Como todos los webinars, bueno, ya sabéis que los organizamos desde IM Consultores, que acompañamos a centros educativos en sus procesos de transformación en diferentes áreas de gestión, de marketing educativo, de en liderazgo y en coaching. Y también tenemos un área que ese área la llamamos de rediseño de lugares de aprendizaje. Y bueno, pues dentro de este área de consultoría pues se enmarcan estos webinars que estamos haciendo en colaboración con Velux. Y bueno, no me voy a entretener mucho más. Alejandro, vamos a ello. Y bueno, si quieres presentar primero Velux para las personas que no lo conozcan y nos ponemos con el tema del webinar. ¿Qué tal? Pues nada, muchísimas gracias y es un placer asistir, porque la verdad es que en Velux los colegios es uno de nuestros temas favoritos. Como decía, soy Alejandro Manso, soy miembro de la oficina técnica y también responsable de prescripción. Y Velux es una empresa danesa que tiene ya casi 80 años de historia, que se dedica a ofrecer soluciones de luz natural y ventilación para crear mejores espacios para vivir, ¿no? Como resumen rápido de qué es lo que hacemos. Muy bien, pues si quieres empezamos con el webinar de esta tarde y quería un poco pues empezar con una pregunta. ¿Por qué crees que es importante que hablemos de eficiencia energética en los centros educativos? Bien, pues hablar de eficiencia energética es hablar de ahorro. Implica que el colegio va a cometer una inversión y que va a intentar rentabilizar esa inversión en un plazo de tiempo. Es distinto en cada caso, pero en general los colegios más antiguos les merece la pena invertir en soluciones de eficiencia porque en un plazo muy corto de tiempo lo van a poder amortizar, ¿no? Gracias a la reducción en las facturas. Y lo bueno, lo que vamos a intentar explicar en este webinar es que no solo afecta al personal de mantenimiento del edificio, sino que podemos aprovechar las actuaciones relacionadas con la eficiencia energética para crear un entorno educativo mucho más interesante, ¿no? Luego vamos a explicar un poquito por qué. Bueno, además de ahorrar dinero, estamos haciendo algo bueno para el planeta, estamos hablando también de sostenibilidad, porque ahorrar en las facturas implica tener menos emisiones de CO2, ¿no? A nivel local vamos a tener pues, un aire más limpio, si lo queremos ver desde ese punto de vista, y si vemos el mundo en su conjunto, pues vamos a tener un mundo mejor, más sostenible, con menos emisiones de CO2, ¿no? Y por último, como os comentaba, también está muy asociado a este tipo de intervenciones que ahora tendremos oportunidad de ver, a una mejora del confort de las personas que están en el interior de estos edificios, a un mayor bienestar, y el bienestar está muy ligado también a la salud, ¿no? Que es sin duda el tema de nuestro tiempo. Entonces ese sería un poco pues el resumen, ¿no? de todas las caras que tiene la eficiencia energética. Sí, porque parece que cuando hablamos de eficiencia energética solo pensamos en la factura, ¿no? Y que además ahora parece que en la época que estamos viviendo y ahora que estamos en pleno invierno, pues como que duele más porque como tenemos que tener las ventanas en los colegios abiertas, pues solo de imaginar la factura de calefacción que va a llegar, pues parece que es De como calefacción. pensamos, es pues eso, con las medidas que tenemos que tomar en los colegios de ventilación, pues claro, con el invierno lo primero que piensas un poco es, bueno, ¿qué factura me va a llegar de calefacción? Y parece que lo primero que piensas es eso cuando hablas de eficiencia energética, pero bueno, está muy bien que nos comentes pues que no solo influye la factura de la luz, sino que hay muchos más beneficios. Bueno, Sí, sí, sí. pues yo creo que, mira, por aquí se sigue uniendo gente. Pues cuéntanos un poquito
cómo se puede mejorar la eficiencia energética de un colegio, ¿vale? Cuando hablamos de ahorrar, o sea, de cómo mejorar la eficiencia energética en un cole, a qué nos referimos? Sí, un poco por recoger el hilo de lo que estabas diciendo, efectivamente la situación del COVID nos obliga a abrir las ventanas. En Sí, invierno tenemos la calefacción a toda mecha, como abrimos las ventanas perdemos calefacción. Además hay un disconfort enorme de los alumnos, pasan muchísimo frío, como pasan frío no atienden, es como un círculo vicioso. vicioso, ¿no? Y vamos a dar algunos consejos, de hecho, en esta charla para evitarlo también, ¿no? Sí. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, pues efectivamente hay varias formas de mejorar la eficiencia de un colegio, ¿no? Ujú, Yo las divido para entenderlo en dos grandes grupos. Uno de ellos sería actuaciones que hacemos sobre los sistemas activos, que para ujú. entenderlo, los sistemas activos son las instalaciones del edificio, las fuentes de energía, ¿no? Si yo, por ejemplo, cambio la caldera de mi colegio para poner una caldera que tenga mejor rendimiento, pues bueno, estoy mejorando la eficiencia energética. Si cambio el sistema de alumbrado y pongo luz LED, pues las facturas de electricidad se van a reducir, o si pongo paneles solares para aprovecharme de otra fuente de energía. Todo ese tipo de intervenciones que son bastante interesantes y hay un catálogo amplísimo de posibilidades, pues son un gran grupo, ¿vale? A mi juicio, no es el más interesante. El más interesante, y ahora lo comento, es actuar en lo que llamamos sistemas pasivos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si yo tengo un colegio que consume muchísimo, que es muy ineficiente, aunque yo cambie la caldera, voy a seguir teniendo un colegio muy ineficiente, ¿no? Sin embargo, si cambio, si hago actuaciones sobre el propio colegio, que serían estas actuaciones sobre sistemas pasivos, pues probablemente necesito una caldera de muchísimo menor rendimiento, estoy teniendo mucha menos demanda de energía, ¿no? Por eso es más interesante y más rentable, ¿vale? Si os parece, voy a compartir pantalla para que lo podáis ver, eh, Una, para que lo una cosa, podáis... una cosa, Alejandro, que también está pasando en los colegios, que no te he comentado antes, no solo lo de la ventana abierta, sino que, claro, como los profesores tienen mucho frío, se llevan calentadores a las aulas y en las primeras semanas de mucho frío me comentaban en algunos colegios que saltaban los plomos, porque, claro, esos calentadores tiran Claro, mucho de claro. electricidad Sí, y entonces se la les verdad está es que disparando también la luz. la situación es tremenda. La verdad es que al Mm, principio nos conformábamos con que se preservase la salud, pero claro, pasado tanto tiempo, pues ya nos planteamos cómo afecta esto a los niños, ¿no? A la educación, claro, pero es verdad que la situación es tremenda, ¿no? claro. Os decía Cuéntanos. que iba a compartir pantalla, perdona, Sí, comparte, eh, comparte. y me decís ahora si lo estáis, si lo veis. Sí, está empezando a compartir. La presentación todavía no se ve. Vale. Ahora, ahora. ¿Ahora lo veis? Sí. Estupendo. Bueno, pues os decía que hay diferentes intervenciones que podemos hacer en un edificio, ¿no? Y es algo que hemos llamado sistemas pasivos. Podemos hacer una intervención mejorando el aislamiento del edificio, ¿no? Que es una solución pues bastante lógica. Aquí veis un ejemplo de un sistema de SATE, cómo se pone por fuera de la fachada un aislamiento y luego se vuelve a poner una fachada normalmente ligera que hace pues que las pérdidas que hay en ese edificio sean muchísimo menores, ¿no? Hay una segunda intervención que es mediante control solar, ¿vale? Si ponemos persianas, toldos exteriores, pues esto es una solución particularmente interesante cuando el problema lo tenemos con que hace demasiado calor en el aula. Tenemos, suponiendo que tenga un sistema de aire acondicionado, pues es un edificio muy ineficiente porque hace mucho calor, se pierde la refrigeración y estas intervenciones también son de eficiencia energética y son, a mi juicio, bastante interesantes, sobre todo si son motorizadas. Y hay un tercer bloque que es uno de los más habituales y más recurrentes, que es sustituir las ventanas. Si tengo unas ventanas pues muy antiguas, normalmente noto como que pasa frío o tengo muchísimas pérdidas de calefacción a través de la propia ventana. Entonces, este tipo de intervención está sobre todo pensado a no perder calefacción, pues para mejorar ese rendimiento en invierno, ¿no? Y la verdad es que también me parece bastante recomendable, ¿vale? Hay un último bloque
que probablemente es mi favorito porque tiene muchísimos beneficios que vamos a ver a continuación, que es una intervención más profunda en el colegio, es abrir huecos en la envolvente, ¿no? Y particularmente en la cubierta, que es donde es más fácil. Aquí tenéis un ejemplo, bueno, es una casa, pero podría ser una clase, donde podemos abrir un hueco en la cubierta que rellena de luz natural, eso es una ventaja muy importante, hoy hablaremos de ella, pero además a través de ese hueco nos entra la radiación del sol, con lo cual nos calienta gratis el edificio. ¿Vale? Aquí os voy a mostrar un ejemplo de una intervención que hemos hecho en un colegio en Madrid que tenía pues, un déficit de iluminación, pero donde se puede hacer una intervención bastante sencilla a nivel de reforma, donde abrimos más huecos, con lo cual creamos un entorno pues, muchísimo más agradable, y además esos huecos adicionales, sobre todo los de sur, nos van a producir unas, lo que llamamos técnicamente ganancias, nos va a calefactar, vamos a llamar gratuitamente, ese aula en invierno, ¿no? Con lo cual, pues es una intervención que me parece súper interesante porque es una intervención de eficiencia, pero además va aparejada a otras muchas cosas de las cuales nos podemos beneficiar. Bueno, ya solo visualmente tiene otra pinta, desde luego. Las fotos que nos has enseñado, por supuesto, se ve claramente que entra muchísima más luz, pero claro, cuando te paras a pensar en, bueno, entra más luz, más calorcito, ahorras en... Efectivamente. Sí, sí, sí. Es verdad que, claro, que algunas de las primeras soluciones, pues sí se pueden acometer y otras, pues hay que tirar un poco con lo que tienen, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que he hablado de diferentes intervenciones, pero en el fondo son todas complementarias. Es decir, puedes hacer, si yo pongo toldos por el exterior y cambio las ventanas, la situación mejora muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que hay que entender que si mi problema es de que tengo mucho calor en verano, cambiar la ventana por sí mismo no va a hacer que entre menos calor, va a hacer que pierda menos refrigeración. Probablemente pues es una mezcla de varias cuestiones dependiendo qué es lo que peor esté en el colegio, lo que sería más recomendable, ¿no? Pero por supuesto sí que decía que para mí es más interesante intervenir sobre el edificio y luego cambiar la caldera que hacerlo al revés, porque es mucho más, se rentabiliza mejor, es más inteligente económicamente y más respetuoso con el medio ambiente si lo vemos desde el punto de vista de la sostenibilidad. Sí, que además muchos colegios ya son ecoescuela y todo esto les puntúa, desde luego. Sí, bueno, y es un mensaje, yo creo que valiosísimo para los alumnos, ¿no? que están en ese Claro, colegio. sí. Es bonito de explicar, ¿no? Que estamos interviniendo en el fondo para consumir menos y para hacer un mundo mejor, ¿no? Es que al final te beneficias, algo que buscas ahorrar dinero en beneficio propio, digamos, pues beneficias a todos los demás, ¿no? Con lo cual es un mensaje, yo creo que muy interesante. Claro. Bueno, pues cuéntanos un poquillo cuáles crees que son los principales problemas que os encontráis vosotros cuando vais a un colegio, pues en este sentido, cuando vais a un colegio a trabajar y queréis mejorar la eficiencia energética, pues ¿cuáles son los principales problemas que veis que tienen las aulas de los centros educativos? Pues mira, voy a mostrar un aula tipo y voy a explicar cuáles son los que creo que son los principales problemas y luego, bueno, el público que nos está escuchando puede hacer preguntas y comentar si estoy o no en lo cierto en estas hipótesis que voy a plantear. Y por el chat podéis ir comentando todo lo que queráis y después tenemos también un ratillo al final tenemos a Alejandro a nuestra disposición para resolver un montón de dudas. Exacto. Eso sí, pero que si queréis ir también preguntando por el chat, pues yo le voy también diciendo a Alejandro. Bueno, pues aquí vemos, estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Una sección de un aula, vamos a decir, tipo, de las que habrá probablemente en muchísimos colegios. Sí. Y yo, por lo menos, tanto en el colegio como en la universidad, era muy parecida a este aula, ¿no? Tenemos un ventanal enorme en la fachada, de modo que los niños que están en la primera alineación de pupitres, bueno, hoy en día, por ejemplo, mis hijos se ponen como en grupitos, ya no son alineaciones, pero me da lo mismo, ¿no? Tenemos a los niños, al profesor que está pegado al ventanal, totalmente deslumbrado, achicharrado,
Y los niños que están pegados al pasillo, 2 alineaciones más allá, según vemos en este esquema, pues necesitan luz artificial porque a pesar de tener un ventanal enorme, pues no les llega la luz suficiente. O como los de la primera línea se están achicharrando, necesitan echar la persiana, con lo cual no hay luz, tenemos que poner la luz artificial. Es decir, es un esquema bastante ineficiente porque tengo un ventanal grande que lo que pretendo es que me entre luz, pero como me genera disconfort, pues lo tapo. Es un círculo vicioso, si queréis, un pelín absurdo, ¿no? Que me genera mucho consumo energético, luz eléctrica cuando tengo luz natural de la cual me podría beneficiar. Y si vemos esto desde un punto de vista técnico, sobre plano, lo que acaba de aparecer a mano izquierda es un análisis de luz natural de este aula, donde vemos que toda la luz se concentra donde está la ventana. Lógicamente, la cantidad de luz no es que sea mala, suponiendo que esté sin las persianas, pero está como muy concentrada en un punto, está demasiado concentrada, con lo cual pues es un poco ineficiente, ¿no? Sin entrar en demasiado detalle técnico, pero sí un poquito, si analizamos este aula en diferentes épocas del año, midiendo la luz natural que hay en las 3 alineaciones de pupitres que nos valen en este ejemplo, pues la conclusión es que en este aula vamos a necesitar tener las luces artificiales, la luz eléctrica, puesta un 65% del tiempo. Y yo diría que como mínimo, porque generalmente en los colegios, por lo menos cuando yo estudiaba, la tenían prácticamente todo el tiempo por estos temas que estamos comentando, ¿no? Sí, sí, sí. Además, bueno, las personas que están conectadas seguro que lo viven también en sus centros, pues cuando entra mucha luz, incluso recurren al papel continuo para tapar las ventanas y claro, tienen que poner la luz. Sí, dependiendo efectivamente de que tenga persianas o no, pues tengo que recurrir a medidas más drásticas, ¿no? Sí, sí, pero Pero 64% es una barbaridad de tiempo. claro, pero si lo pensáis no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido que yo tenga un ventanal enorme y que ese ventanal me genere tanto disconfort, ¿no? Tanto sensación de me achicharro, los niños que están a 3 metros más allá tienen frío, los que están 3 más acá calor. Es un esquema mejorable, vamos a decir, ¿no? También los edificios tienen condicionantes, obviamente, ¿no? Pero sin duda es mejorable, ¿no? Entonces, una propuesta que mejora la eficiencia e hila con lo que os decía anteriormente es, imaginemos que tenemos un ventanal más pequeño en fachada o lo cegamos parcialmente y podemos en cubierta abrir huecos que nos permitan, y aquí vemos el esquema otra vez de cómo se distribuye la luz natural. Aparte de que esto nos genera una mayor cantidad de luz natural, porque la luz que me entra por la cubierta es menos dependiente de la orientación del edificio, tengo una distribución, que esto es la palabra más importante, una distribución de la luz natural muchísimo más interesante en el aula, ¿no? Y haciendo el mismo análisis en diferentes épocas de año, nos pasa justamente lo contrario, ¿no? Que tengo, en este supuesto, tendría al menos casi un 70% de autonomía de la luz eléctrica, es decir, me beneficio de las horas de sol durante la mayor parte del tiempo y solo en unas horas y en las épocas del año donde hay menos luz natural, pues necesitaré esa luz eléctrica, ¿no? Con lo cual, pues desde el punto de vista solo de la cantidad de luz y, como os decía al principio, del calor adicional que me aportan esas ventanas para calefactar gratis el aula, pues es muy interesante, con la ventaja de que en verano, donde el calor es indeseable, pretendo lo contrario, pues tengo asociados a esas ventanas sistemas de control solar que evitan que pase la radiación, pero sí la luz, ¿no? Con lo cual está como muy bien estructurado para tener una mayor optimización desde todos los puntos de vista. Ujú. No Sí, sé sí. si me estoy enrollando No, mucho no, porque además es soy... que se ve súper claro con las imágenes que estás poniendo, porque claro, o sea, y se ve totalmente la diferencia de la cantidad de tiempo que tienes que poner la luz eléctrica y la que no. Es verdad Claro, me que... apoyo mucho en las imágenes porque Ujú. explicarlo sin verlo, la verdad es que es complicado, ¿no? Entonces, bueno. Sí, 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 pero se ve muy claro. Y es que además tienes toda la razón, los niños que les toca siempre la parte del pasillo, pues son los que más problemas tienen si no se enciende la luz eléctrica para ver la pizarra o temas de estos. Sí, o los Y apuntes que tienen en la propia mesa. claro, sí, 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 ven muchísimo peor y después es verdad que los que están pegados a la ventana, por ejemplo, en verano es un horror porque están achicharrados.
Sí, bueno, pero es que incluso aunque no sea verano, aunque no sea un problema de achicharrarte, te puede deslumbrar, Me ¿no? Si no deslumbra tiene, también. hay muchos casos, ¿no? Pero hay varios sistemas de control solar, Ujú. por dentro o por fuera, y hay veces, bueno, pues que si por fuera tienes una persiana, pues bien, quitas la radiación, pero no te entra luz y no te... O sea, esa contradicción de la que Claro, hablo, ¿no? encontrar el equilibrio es lo complicado, ¿verdad? Exacto, exacto, encontrar el equilibrio y optimizar los recursos gratuitos que tenemos, ¿no? Y más gratuito que la luz natural, pues no hay Claro, nada. sí, sí, y en España podemos presumir de eso, que tenemos muchas Exacto. horas de Somos la luz envidia. y de Sí, sol, sí. efectivamente, sí, sí, sí. Vale, pues un poco para ir avanzando en los siguientes temas que teníamos preparados para el webinar, ¿cuáles son los elementos importantes para crear un buen entorno educativo en cuanto a, bueno, pues luz, ¿cómo lo llamáis vosotros? Confort, ¿no? Sí, confort, la sensación que tiene una persona que está dentro de un sitio, efectivamente. Ujú. Todo esto beneficia al aprendizaje, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Hay que tener en cuenta que un aula de un colegio es mucho más que un espacio donde caben 25 mesas. Hoy en día con los hándicaps que tenemos de separación entre mesas por el tema del COVID, ¿no? Ujú. Eh, Hay que tener en cuenta que las aulas tienen que estar pensadas para el aprendizaje, que es por el motivo por el que van los niños al colegio, ¿no? Y digamos que nosotros consideramos que hay 5 elementos que son cruciales para tener una buena calidad, para tener realmente un espacio muy bueno donde desarrollar el aprendizaje, ¿vale? Por eso os decía al principio del webinario de que cuando hablamos de eficiencia energética tenemos toda una serie de cosas colaterales que son interesantes desde la persona de mantenimiento hasta el profesor que está con los alumnos y por supuesto los propios alumnos, ¿no? A ellos han salido 5 logos de los 5 elementos fundamentales que se tienen que dar en un aula para tener una calidad 10, Ujú. que son la temperatura, el confort térmico, ¿no? Ahora mismo con las ventanas abiertas, cuando hay mucho frío y aire, es imposible que un niño que le está entrando una corriente de 5 grados esté atendiendo a lo que dice el profesor o le cueste mucho. Es decir, tener un confort térmico es crucial. Y perder la atención es perder calidad en el propio aprendizaje, ¿no? Totalmente. Luego está el CO2, la calidad de aire, que se ha hecho famosa por el COVID. Sin embargo, debía ser famosa desde hace muchísimo más tiempo, porque la calidad de aire en una estancia donde hay 25 personas con las ventanas cerradas, la calidad de aire suele ser malísima y ahora os mostraré algunos ejemplos. Y a Y medida que tener va subiendo, Alejandro, a medida que va subiendo de etapa, la calidad del aire empeora. En las sí, clases secundarias es más intensa. sí. Sí, exacto. Entonces, bueno, pues la calidad de aire es muy importante porque sabemos que a partir de cierto nivel, a partir de 1000 ppm de CO2 de una determinada contaminación, los niños pierden atención, se aletargan, vamos a decir, ¿no? Con lo cual ya no es solo una cuestión de salud, que por supuesto, es que es una cuestión de que empeoran las condiciones en las que están esos niños, ¿no? Ujú. La luz natural es una abandonada y una desconocida y como estáis viendo, nuestro tema favorito. La luz natural mejora el aprendizaje y luego os he puesto 2 ligeramente separadas que son la acústica, el ruido exterior que se puede solucionar con las ventanas o con otros o también de otras formas y los contaminantes que hay en el aire más allá del CO2, ¿no? En sitios donde hay muchos juegos, donde hay libros, muchos productos químicos, pues esos contaminantes también tienen una importancia en el aprendizaje, ¿no? Ujú. Hay que tener en cuenta que la luz natural no es solo una cuestión de si veo los apuntes o no los veo, o si me deslumbra o no me deslumbra. La luz natural tiene unas propiedades muy beneficiosas, ¿no? Sale a la izquierda que alivia el dolor de un paciente de cara a su recuperación. Desde hace mucho tiempo se sabe que la luz natural ayuda a los pacientes a recuperar. Disculpad, que era mi alarma. Ayuda a los pacientes que están enfermos en un hospital a recuperar más rápido. Ujú. En las oficinas que se hacen hoy en día son muy luminosas porque está demostradísimo que mejoran la productividad de los trabajadores. Y Ujú. si pensamos en las escuelas o en las guarderías, hay muchísimos estudios por los cuales ya se sabe que un aula con mejores condiciones de luz natural mejora la capacidad de aprendizaje y la retención de la información por parte de los niños. Ujú. Mejora la velocidad en la que resuelven tareas, es decir,
Solo la luz puede mejorar un 18% esa capacidad de aprendizaje. Si lo combinamos con el resto de elementos, CO2, temperatura de confort, acústica, es cuando realmente estamos pensando en un aula, como os decía antes, para aprender, para fomentar el aprendizaje, ¿no? Os voy a poner un ejemplo concreto donde hemos tenido la oportunidad de tomar mediciones, ¿no? Que es el aula que os presentaba antes del colegio en Madrid, donde antes de esa reforma había de media en las mesas, que no sé si se ve muy bien, pero bueno, os lo cuento, había más o menos 60 a 80 luxes sobre la mesa antes de la reforma y se ha multiplicado por 10 la cantidad de luxes que hay en las mesas. Ha aumentado mucho la cantidad de luz y eso, según las simulaciones que hemos hecho energéticas, reduce la factura de luz un 90%, ¿no? Por hablar de eficiencia, que es el tema de hoy. Pero es que además... Un 90%. Sí, la factura eléctrica, es decir, las necesidades de iluminación artificial se reducen en un 90%, porque al tener esa cantidad de luz natural, pues ya no, y sobre todo tan bien distribuida, ya no nos hace falta poner la luz eléctrica. Claro. Pero si no pensamos en la factura, es decir, supongamos que digamos, bueno, pero es que pagar más me da lo mismo. Solo por la calidad de educación, como os decía, por estar en un entorno confortable, agradable y propicio, es que para mi gusto merece la pena. Vamos, yo creo que desde cualquier punto de vista. Punto de vista, sí. Y si pensamos en lo que nos aporta la cubierta, como ya sabemos desde tiempos inmemoriales, para eliminar aire viciado, pues la ventilación cruzada funciona muy bien. Pero hay en muchas escuelas donde no hay ventilación cruzada. Tengo ventanas solamente a un lado y al otro lado tengo la puerta de acceso al aula, que muchas veces la abro para generar corriente. Cada vez que hay un ruido o pasa alguien por el pasillo, los niños se me despistan. Bueno, pues abrir huecos en cubierta nos permite tener esa ventilación cruzada, que de hecho funciona de una forma súper efectiva, más que si solo tenemos a fachada los huecos. Y esa ventilación cruzada nos permite eliminar calor. El aire caliente que va hacia arriba en verano sale con mucha más facilidad por esos huecos. Es una forma súper efectiva de mejorar la calidad de aire y como es mucho caudal en la renovación que se produce, tengo que tener las ventanas abiertas muy poquito tiempo, con lo cual no genero un disconfort en clase, que los niños se me pelen de frío. Soy capaz de preservar la calidad de aire sin afectar a que haya un disconfort en el aula por frío o por calor. Por eso es tan interesante, ¿no? Si atendemos a las mediciones que hemos hecho en este colegio, antes de la reforma, esa línea en discontinuo azul, que no sé si veréis, en 1000 ppm está abajo del todo en el gráfico que ha aparecido, representa lo que sería una calidad de aire adecuada. Por debajo de 1000 es adecuado, por encima de 1000 es inadecuado. Bueno, pues salió un artículo hace no mucho que decía, es probable que muchos de los oyentes lo hayan leído. En 6 minutos, 25 niños superan con creces la barrera de los 1000. Es decir, como veis en los puntos que representan mediciones de diferentes días, está al instante en el que entran los niños por la puerta por encima de los 1000 ppm y en algunos sitios alcanza los 7000, que es una contaminación de aire absolutamente salvaje e inadecuada. Bueno, pues después de la reforma, por debajo de los 1000 se encuentra diría que el 90% de las mediciones, ¿no? Claro. O sea, preservamos la calidad de aire gracias a esa ventilación tan efectiva que hemos generado en esa intervención, con una ventaja súper importante, y aquí es cuando entra la parte de eficiencia. Cuando además de medir calidad de aire, medimos temperatura, es decir, vale, hemos puesto varias ventanas, pero esto me afecta a la factura, es el edificio más ineficiente, hace más frío, hace más calor, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues las mediciones en invierno, antes de la reforma, nos daban una temperatura media aproximada, se ve muy pequeño en el gráfico, pero vamos, la temperatura media que teníamos antes de la reforma en esa aula era de en torno a 19 grados y medio en invierno, y después de la reforma, gracias a poner ventanas, la temperatura media se va en torno a los 21, 21 y medio, es decir, se acerca más a la temperatura de confort. Es decir, hemos conseguido ser más eficientes, tener un mejor ambiente educativo y reducir la factura de calefacción y crear ese entorno, y por supuesto también la de luz, y crear ese entorno tan sumamente adecuado
para el aprendizaje, ¿no? Ujú. En verano, pues necesitaríamos los dispositivos de control solar para evitar, para conseguir lo contrario, evitar la radiación. Y aquí vemos pues, varios ejemplos de dispositivos de control solar, como en el del medio, por ejemplo, es un toldo que deja pasar luz, pero no la radiación, de modo que en verano puedo preservar ese confort. Estos sistemas son automáticos y podemos pues, por dentro oscurecer o tamizar, por fuera eliminar radiación. Hay diferentes dispositivos que se puede disfrutar de ellos con un simple clic. Y hacen pues eso, que preservemos el confort y en cada época del año y en cada circunstancia consigamos lo que es más adecuado dentro de ese aula, ¿no? Simplemente recordar que, como estoy hablando de la cubierta y es un poco nuestra especialidad, pues existen ventanas para cubiertas inclinadas, existen ventanas para cubierta plana, que son menos conocidas, son la que veis en el medio, que tienen su doble vidrio para ser muy eficientes, más una cúpula de protección y todos los sistemas de control solar y automatismos para abrir, cerrar cuando llueva automáticamente. Y tenemos tubos solares, que es lo que se ve a la derecha, para conducir luz natural a estancias que no están en contacto directo con la cubierta. Ujú. Y todo esto poniéndonos en contacto con el exterior, que es lo que pretende una ventana. Nos pone en contacto con el exterior y, como os decía, pues tengo la posibilidad de automatizar, de modo que con un mando a distancia abro la ventana o que abra automáticamente cuando los sensores detecten que hay una punta de CO2. No lo harán si está lloviendo, por supuesto. Los sistemas de control solar se echan solos cuando prevén sobrecalentamiento, es decir, está muy desarrollado todo lo que necesito para que esos automatismos preserven el confort en el aula y ese bienestar, esa salud, sin estar yo pendiente de que el sistema funcione, ¿no? O sea, por ejemplo, por la noche, cuando, por ejemplo, en épocas de mucho calor, pues automáticamente se abriría como para Exacto. ventilar o... Exacto, es una observación buenísima porque de hecho por la noche en verano, que es cuando bajan las temperaturas, el sistema abre automáticamente para ventilar y es lo que Ujú, permite rebajar varios grados la temperatura gracias a lo que se llama técnicamente disipar calor. ujú. Elimino todo el aire caliente acumulado y lo hace efectivamente por la noche. En invierno será al contrario, por la noche hace mucho frío y no quiero tener pérdidas, entonces tendrá ventilaciones en los momentos donde la temperatura exterior sea más alta para minimizar las pérdidas por calefacción. Por supuesto, tiene un algoritmo que tiene que pensar, tiene que cruzar información meteorológica, pero también de calidad de aire, ¿no? Hay veces pues, que tendrá que ventilar para mejorar la calidad de aire, a pesar de que sea un momento frío exterior, ¿no? Claro. Pero lógicamente tiene que tener todas las variables en cuenta y todo lo puedo controlar pues, desde un móvil para que el control esté centralizado desde una persona de mantenimiento o el profesor del aula para abrir el dispositivo desde el teléfono o desde un clic con un mando que haya en la pared, ¿no? Así conseguimos más o menos que todas las clases estuvieran equilibradas en cuanto a frío, calor, confort, ¿no? Y no tuviéramos esas luchas de los profesores que se piden el lado de la derecha, el lado de la izquierda del pasillo, según si quieren si prefieren este año pasar mucho calor o prefieren este año pasar mucho frío, Sí, ¿no? sí, sí. Nos gusta eliminar cualquier lucha que haya en el que pueda haber en el colegio. Sí, Pues eso efectivamente. es un tema, ¿eh? De septiembre, elegirse el lado del pasillo que Sí, te lo que estamos proponiendo en definitiva es justo lo que estás diciendo, es que seamos mucho menos dependientes de la orientación. Es decir, Ujú. cuando dependo menos de a qué orientación da mi fachada y cuento con la cubierta, de modo que tengo más opciones para tenerlo óptimo en el aula, pues lógicamente elimino esa discusión, por supuesto. Y después esto, lógicamente, no solo es en aulas. Por ejemplo, se me ocurren colegios que tienen el comedor, que tienen un comedor como en un anexo Sí, también con fachada de esta plana, o gimnasios, o ¿no? exacto. Sí, he preparado también algunos ejemplos para que veáis Sí, cómo se ¿tienes? lleva esto a la práctica sin ese, bueno, casos distintos, digamos, del que hemos mostrado para verlo. ¿Voy con ello? Venga. Vamos con ello. Bueno, este colegio que veis aquí es un colegio en Santander para chicos con necesidades especiales, donde en el diseño la cubierta jugó un papel
pues muy, muy importante, ¿no? Aquí vemos el ejemplo del comedor que acabas de comentar. Veis que a mano izquierda lo que hizo el arquitecto en este diseño es, a mano izquierda, puso una serie de ventanas de diferentes tamaños, bueno, pues para jugar con el diseño. En este caso dan a norte para tener luz indirecta, para que no me deslumbre. Y para mí lo vais a ver en todas las fotos, pero lo maravilloso de esto es cómo se reparte la luz de una forma tan uniforme, ¿vale? Todas las fotos que veis están hechas sin luz eléctrica, sin luz artificial. Esos huecos que hay de diferentes tamaños en la cubierta, en esta gran estancia, hacen que se reparta de esa forma tan sumamente agradable y que preserva además la seguridad en toda la estancia, ¿no? Aquí vemos un aula un poquito más grande, que es un taller, donde veis que la ventana que está en vertical es un poquito más pequeña y hay diferentes huecos razonablemente separados que generan también esa sensación tan... Yo creo que es que se ve muy bien en la foto, sí, totalmente. ese reparto, ¿no? Donde no tengo un foco deslumbrado, es un espacio ideal para trabajar, ¿no? Y este aula, bueno, pues es otro ejemplo, pero básicamente lo mismo, ¿no? En este caso es una piscina, es un espacio como más grande, donde vemos pues ese juego de luz indirecta con la fachada norte y la cubierta pues como rellena ese espacio, ¿no? Aquí un aula pues distinta, pero básicamente lo mismo. Sí, y este ejemplo, esto por supuesto son ejemplos de lugares que para muchos serán reconocibles. Yo tengo el recuerdo particularmente de recoger a mis hijos en la guardería e ir por pasillos pues muy lúgubres, la verdad, sí. que generan una sensación que realmente no es una sensación agradable, es una sensación de falta de bienestar, ¿no? Que se puede dar incluso en el propio aula, ¿no? Con un montón de luminarias que generan un montón de consumo eléctrico, en contraposición a los pasillos, por ejemplo, de este centro educativo, donde durante todas las horas de sol, pues esta es la sensación que tienes en el interior, ¿no? Como lo agradable que es, lo distinto que es tener ese contacto con el exterior, ¿no? Aquí podemos verlo en una foto más amplia, donde se ve el pasillo al fondo iluminado solo con luz natural, y los recibidores, el hall de entrada, pues tan precioso, ¿no? Una carta de presentación, ¿no? Aquí tenemos un colegio, en este caso es de Rusia. Hay un montón de ejemplos. Si entráis en velux.es, hay un apartado que es Da luz al aprendizaje, donde hay ejemplos de colegios por todas las partes del mundo, incluidos en España, por supuesto, donde hay un montón de ideas y opciones para conseguir pues, crear esto, tanto si es una ampliación del colegio, como si es una reforma del propio colegio, como si es una obra nueva. Se puede hacer en todos los casos, ¿no? Y esto es todo. Con esto he puesto ejemplos de cubierta plana, que son los menos conocidos en el caso de Velux y probablemente los más habituales, pero bueno, yo creo que queda claro, ¿no? Cómo es el efecto que se consigue. Sí, desde luego, o sea, no tiene nada que ver la calidez que te aporta tener todos esos pasillos con esas ventanas en el techo, que el pasillo de fluorescente, a veces incluso vibrando ahí un poco, que no solo influye en la factura de la luz, sino que es verdad que el ambiente es otro totalmente, sí. Podemos abrir el turno de preguntas, pero yo tenía algunas aquí pensadas que ya un poco conociendo a los centros educativos, seguro que les ha encantado, han visto las fotos, les han parecido maravillosas, pero seguro que muchos están pensando, vale, ¿y esto cuánto cuesta? La pregunta del millón, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que en la parte inicial os he hablado de intervenciones muy distintas, y por supuesto no conozco los precios de todas, ¿no? Me refiero a aislamientos en fachada, sistemas de control solar. Si hablo de la que más me he centrado, que es la que más me gusta, que es abrir huecos, pues por ejemplo en un aula donde abrimos 2 huecos en cubierta, que es el ejemplo que os mostraba y que puede ser suficiente, y ponemos 2 ventanas motorizadas, es decir, de una gama alta, pues estamos hablando de una inversión, si lo pensamos por alumno, de en torno a entre 85 a 95 euros por alumno, o si pensamos por aula, para que sea más tangible, digamos, pues es una inversión a lo mejor del entorno a los 2.500 euros por aula, ¿no? Y a mi juicio es una inversión pequeña teniendo en cuenta todo lo que consigo, ¿no? A nivel de salubridad, confort y condiciones educativas, ¿no? Me parece todo un argumento
para que el colegio atraiga a padres al centro, ¿no? Porque hablar de las condiciones en las que estudian sus hijos me parece una preocupación total de los padres. Sí, sí, sí. Sí, yo que hago consultoría de marketing educativo y ahora estamos a tope con el tema de captación de alumnos, pues por supuesto no tiene nada que ver también que puedas enseñar un aula o ahora que no se pueden hacer visitas presenciales, pero que puedas mostrar fotos de un aula con la pinta de las aulas que nos has enseñado a pues un aula un poco más lúgubre y que es verdad que no invita tanto al aprendizaje y no... Sí, pero fíjate, espacios muy antiguos, ¿eh? Sin necesidad de poner muebles de diseño en el aula. Totalmente, La luz natural por sí sola cambia totalmente la cambia. sensación, incluso en edificios muy antiguos, de hecho, vemos en preciosos. Sí, sí, sí. Es verdad que muchos de los colegios que tenemos en España tienen muchos años y bueno, y no hay que cambiar el mobiliario. Lo hemos visto en, No, en no, para algunas de nada. las fotos que nos has enseñado del colegio este que habéis reformado en Madrid, pues se veía que el mobiliario Sí, era sí, totalmente. magnífico, pero es que no tiene nada que ver Mm. la pinta del aula, desde luego, sí, sí, sí. Y después, otra cosa que les suele interesar a los centros educativos es cuánto se tarda en hacer esto, porque normalmente utilizan o los tiempos o sea, donde no están los niños, evidentemente, Claro. para poder hacer, pues suelen ser vacaciones, Navidad, Semana Santa, verano, pero a lo mejor no hace falta esperar a unas vacaciones tan largas para hacer este tipo de Claro. obras. No sé A ver, cuántos. claro, en los colegios efectivamente se hacen las reformas en verano fundamentalmente por pensar en ese aula donde hemos metido 4 ventanas y de hecho fue una intervención relativamente compleja porque hubo que intervenir en las vigas, lo cual siempre evitamos. Pues es una intervención que se hizo en 3 días, 3 o 4 días, ¿no? Con acabados, pintado, etcétera. Reluciente, digamos que es una semana, ¿no? Ujú. Con lo cual, dependiendo de la intervención, si es un aula o si son 20, pues la cosa cambia, ¿no? Pero para tener una idea de lo que es un aula, pues el primer día, además, es muy rápido porque en nuestro negocio tener huecos abiertos en cubierta es indeseable, ¿no? Con lo cual se suele cubrir muy rápido. Entonces, el primer día es apertura de huecos, el segundo día se ponen las ventanas y se hacen los remates, ¿no? Hay veces que es un único día la intervención. Son muy, muy rápidas. Rápido, es muy rápido. Vale, y después, ¿quién, o sea, si alguno de los colegios, bueno, por supuesto estamos grabando el webinar y lo vamos a enviar a las personas que no se hayan podido conectar, pero si alguien lo ve y piensa, oye, pues, ¿quién me puede asesorar en esto? Porque a lo mejor no sé ¿Por exactamente dónde si empiezo? claro, no sé si en mi edificio si esto podría ser viable o no. ¿Por dónde Sí, a puedo ver, empezar? somos muy conscientes, una parte muy importante del tiempo lo dedicamos a pensar cómo facilitar las cosas a las empresas o a los clientes que deciden hacer una intervención de este tipo, ¿no? Entonces, con los colegios tenemos un sistema de consultoría por el cual nos pueden decir, oye, me interesa evaluar esto, ¿no? Para que me hagáis un presupuesto sin compromiso y para que veáis la viabilidad que tiene esto. Bueno, Ujú. pues un arquitecto de Velux se pone en contacto con la persona responsable del colegio para hacer una primera visita, para observar la viabilidad y hacerle una propuesta. Pues mira, aproximadamente va a costar esto y apunta que en este aula, por ejemplo, podrían tener encaje las ventanas aquí y a priori es viable, ¿no? Ujú. Si el colegio le parece que es interesante, podemos hacer incluso una simulación para ver cómo va a quedar y después de ver cómo va a quedar, pues iría un instalador ya para acreditar, si el orden de magnitud, el importe le cuadra al colegio, pues para acreditar que efectivamente es viable, ¿no? Ujú. Como después del webinar, dentro de unos días cuando lo colguemos en YouTube, les vamos a enviar un email con el enlace por si lo quieren volver a ver. Vamos a poner un enlace porque en vuestra página web, en ese apartado de dar luz al aprendizaje, es donde pueden solicitar esa visita, ¿no? Bueno, podemos poner un enlace para que el colegio solicite. Estamos, de hecho, llamando a algunos colegios, pero hay un enlace, sí, habrá un enlace para que el colegio solicite una visita para conocer en detalle su caso propio, porque todo lo que he mostrado pues, se ve muy bonito, pero hay que, Hay que hay que verlo en el evaluar. cole. Claro, pues podrán, por supuesto, clicar para solicitar esta visita de consultoría sin compromiso y ver con un técnico de Velux la viabilidad. Sí, sí. Perfecto. Vale, pues ese enlace se lo mandaremos por email sin problema para que todo el mundo que se haya quedado así con las ganas de saber si en su colegio se puede hacer.
Y después otra cosa que vamos a sacar en las próximas semanas, también Alejandro, en colaboración con vosotros, es el tema de los render, ¿no? Explícanos un poco qué es esto, porque creo que es muy interesante, porque algunos colegios no se hacen tampoco a la idea así de primeras, y a lo mejor tampoco tienen tiempo de que vaya un arquitecto, y cuéntanos un poco qué es esto de hacer un render. Claro, nosotros, más que ventanas, que todavía no lo he dicho, vendemos ventanas. Más que ventanas, vendemos luz natural. Y la luz natural es intangible. Entonces, para inspirar a los clientes en cómo va a quedar, pues hacemos un render de cómo va a lucir la propia estancia de su colegio para que se hagan una idea, ¿no? Incluso se pueden hacer, como hemos visto, simulaciones de luz natural para ver sobre plano técnicamente la cantidad de luz que va a haber sobre las mesas, es decir, se puede aportar desde una documentación puramente técnica a una más inspiradora, que sería el render, para hacerse una idea del impacto que va a tener en el colegio, sí. Y es algo que ofrecemos sin coste para los colegios que se animen a hacer una intervención de este tipo. Simplemente con que manden una foto, ¿no? Cuando lo pongamos en las redes sociales y eso, podéis hacer el... Claro, podemos, el colegio tiene que manifestar un cierto interés, quiero decir, lo ideal es que diga, oye, esto me interesa, pues el técnico que vaya puede incluso tomar medidas y alguna foto y se prepara esa información junto con el presupuesto para el colegio, sí, sí. Perfecto. Pues vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta antes de terminar. Podéis utilizar el chat para hacer preguntas a Alejandro, aprovechad que le tenemos ahora disponible. Y si no, ya sabéis que los que habéis estado, pues recibiréis también el email con la grabación, por si se lo queréis enviar, que esto es muy típico también, que le puede interesar a las personas de administración y de finanzas del colegio, y creo que es interesante que lo podáis reenviar también. No sé si tenéis alguna duda que queráis preguntarle a Alejandro. Yo, consultando el chat, no veo dudas. No, en principio no. Normalmente es que suelen estar muy callados al principio y después al final se guardan las Yo no cosas. quiero pensar que lo explica muy bien. Pero... Eso te iba a decir, eso igual es significa que que no lo les ha explica interesado. muy bien. Sí, no, y aparte que también suelen preguntar en este tipo de aspectos, pues eso, cuánto cuesta, cuánto se tarda, y como también hemos hablado de ello, pues yo creo que no les ha quedado ninguna duda. Sí, hemos Bueno, tocado pues, los temas más importantes, sí. y al final, a ver, es verdad que evidentemente beneficia en el aprendizaje de los alumnos, el confort, todo, la temperatura, todo lo que hemos hablado, y por supuesto el tema de hoy, que era lo de ser mucho más eficientes. Pero bueno, también pues el coste inicial pues también es un freno a veces para Claro. los colegios, sí, pero bueno, yo creo que ha quedado bastante resuelto, y si hacemos yo creo que un poco el cálculo este que nos has comentado, el coste por alumno, es bastante asumible, la verdad. Sí, Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí. Y otra cosa que te quería preguntar, porque hablando ahora del coste, se me ha ocurrido, me he acordado, ¿hay algún tipo de ayudas del gobierno, ¿no? para el tema de ventanas y esto? A ver, hay un plan enorme de ayudas a la eficiencia energética, ¿vale? Yo pido disculpas porque no conozco en detalle cada caso, porque luego esos planes se van cascadeando a planes autonómicos. Claro. Pero creo que los colegios precisamente es uno de esos segmentos en los que el gobierno está particularmente interesado en hacer intervenciones de eficiencia energética. Entonces, dependiendo de cada comunidad, porque algunas los lanzan antes, otras después, va a ir habiendo constantemente en el futuro, ahora habrá algunos en vigor, pero es que van a seguir saliendo todos los años planes de ayudas, ¿no? Y normalmente estos planes de ayudas no son exclusivamente a la sustitución de ventanas, hay veces que también, pero muchas veces lo que piden es justificar un ahorro energético, ¿no? Una intervención integral que justifique un ahorro, ¿no? Sí. Y es súper interesante que el colegio se informe porque, por supuesto, puede estar financiado parcialmente y es una prioridad que está en la agenda del gobierno, o sea que sí, sin duda. Genial, pues eso está bien saberlo también para que puedan estar atentos. Muy bien, pues como están todos muy callados, que yo creo que lo has explicado fenomenal, pues vamos a dar por finalizado el webinar. Muchas gracias a todos los que habéis estado esta tarde. Esperamos que os haya parecido interesante el tema, que hayáis cogido ideas, que os hayáis inspirado, que os haya dado mucha envidia. A mí me da muchísima envidia ver esas fotos.
Porque es que es verdad que a veces ves bueno, pues esos espacios tan oscuros y ahora los niños y los profes también pasando tanto frío, pues oye, sí, ver que se puede solucionar de una No manera hace falta. relativamente Sí, sí. fácil, sí, pues la verdad que gusta. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Como ya os digo, pues os vamos a mandar un email con toda la información del webinar y también con el contacto de Velux para que podáis preguntarles cualquier duda que tengáis y pues si os animáis a hacer vuestro centro más eficiente y más confortable y con mucha más de luz Con natural. más luz. Pues nada, mil gracias y nada, doy las gracias a todos los oyentes y nada, espero que haya resultado práctico. Un abrazo muy fuerte. Por aquí dicen que muchas gracias por el chat. Gracias a todos. Un abrazo, hasta luego. Gracias, adiós. Adiós.